Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Salvo. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida en formar a esos jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, el presidente Abinader estuvo por Guyana. Ya van algunas visitas a ese país, que es un país cercano, pero lejano. De nosotros estuvo muy lejano también. Perdón. Pero en esta administración de gobierno nos hemos acercado a los guyaneses. Y eso está bien, porque eso fortalece las relaciones regionales de la República Dominicana y eso expanden los negocios. Desde luego, en el primer viaje que hizo el presidente Abinader, se crearon unas expectativas, pero todo se queda como se dice, en agua de borrajas. Esta vez el presidente fue a un evento por el clima, una alianza por el clima, pero la primera vez fue una alianza para buscar economía, mejorar economía o intercambio económico. Entonces ahí se plantearon una serie de actividades en ese primer viaje, que nosotros siempre pusimos como algunas banderas de respeto, porque salir a producir maíz desde República Dominicana a Guyana, decíamos nosotros, eso no es fácil, porque es que no le veo salida a un cultivo como ese, y se planteó que 300.000 tareas o 400.000 tareas se podían sembrar, los dominicanos iban y sembraban a Guyana. Incluso la Junta Agroempresarial Dominicana se entusiasmó para eso, pero es lo que nosotros hemos dicho aquí.
Bueno, además se planteó una refinería, que exploración petrolera y que el país iba a estar involucrado en eso, en una ampliación o una nueva refinería de petróleo y todo aquello. Porque la que tenemos actualmente es muy pequeña y bien, todo eso muy bien. Pero en el asunto agrícola, decíamos nosotros esa vez, que yo no entiendo quién va a ir a producir maíz a Guyana. ¿Sembrar maíz para quién? ¿Para Guyana o para nosotros? ¿Sembrarlo para traerlo al país? ¿Qué tan competitivos podemos ser en eso? Si nosotros importamos todo el maíz, tenemos que importarlo por asunto de ventajas comparativas. De que todo el mundo sabe que Estados Unidos es un país enorme y que el cinturón del maíz, eso es una franja, señores. Eso es una franja más grande que varios países juntos. Y Estados Unidos es un productor enorme de maíz. Tan grande que se da el lujo de usar 15 o 20 millones de bushel para producir etanol. Entonces, allí se obtienen, bueno, la fructosa del sirope de maíz, se usan en la industria, los empresarios norteamericanos y del mundo. Pero nosotros realmente salir a producir maíz para el consumo nuestro no tenía sentido, porque es que el costo de producción es muy alto y entonces fuera de este país ir a producir un maíz, que repito, si era para los guyaneses y aparecían productores dominicanos que estaban interesados en ir a producir, bien, que fueran, porque eso es asunto particular, pero el gobierno no tenía que involucrarse en eso tampoco, el gobierno dominicano. Y entonces yo por eso decía, pero es que eso, me parece que eso no es más que como una ilusión temeraria, diría yo. Y eso no se volvió a hablar más. El presidente fue ahora a Guyana, no se ha hablado más de eso. Aquello, la Junta Agroempresarial, bueno, yo recuerdo a Omar Benítez, mi amigo Omar, inmediatamente saltaron de alegría y que estaban dispuestos a ir, pero más nadie habló de eso. Porque todo es un entusiasmo como por impulso. Y esa cosa ya uno sabe, por los tiempos que tenemos bregando en este país, ya uno sabe que esas cosas son difíciles de plantearse así. Incluso yo recuerdo, porque es que no es la primera vez que pasan esas cosas. En una oportunidad fue un amigo mío que era director de la Reforma Agraria y acompañó en ese viaje al ministro de Agricultura en ese momento. Y fueron a Honduras, a una reunión de PRACA, creo que era. PRACA era el Programa de Reforma Agraria de Centroamérica, algo así. Y los hondureños le plantearon a los funcionarios dominicanos la necesidad que ellos tenían de llevar buenos productores dominicanos, principalmente de arroz. Que Honduras tenía muchísimas facilidades, un país grande en Centroamérica, como país pequeño es grande con referencia a nosotros. Tiene zonas bajas que se podían utilizar para la siembra de arroz, pero que ellos no tenían la cultura arrocera que teníamos nosotros y que por tanto era una buena oportunidad para mucha de la gente que le estaba exigiendo tierra a Balaguer, porque era en tiempo de Joaquín Balaguer como gobernante. Era diríamos, una oportunidad de transportar parceleros dominicanos y llevarlo a Honduras. Y allí iban a ser productores magníficos, iban a ganar dinero y iban a tener respaldo del gobierno hondureño. Muy bien, eso los funcionarios dominicanos lo vieron como muy atractivo y además era una forma de complacer toda esa demanda de tierra en este país. Todas aquellas protestas y toda aquella, diríamos, aquella efervescencia agraria que había en el país. Era una forma de
por lo menos era un paliativo tal vez a la exigencia. Y vinieron encantados. Bueno, pues este es el mejor mecanismo de nosotros complacer a muchos productores nacionales. Y fueron donde Balaguer a decirle que ya tenían una fórmula de cómo complacer la demanda por parcela que había en el país, porque en Honduras había ese espacio para llevar productores nacionales y que fueran allí a producir, como vinieron chinos y vinieron japoneses aquí, vinieron húngaros y españoles y judíos. Bien, y aquí eso tuvieron resultados excelentes, esas comunidades que se establecieron en el país, principalmente en época de Trujillo, con el apoyo del gobierno. Pero cuando fueron donde Balaguer, que le plantearon a Balaguer el asunto, dice Balaguer, ay, pero qué ingenuos son ustedes, esa gente no quieren ellos trabajar aquí, van a ir a Honduras a trabajar arroz precisamente. No sean ingenuos que ellos no van a ir. Es decir, esas cosas no es tan fácil llevar gente, de que vamos para Guyana a producir maíz allí, que aquella gente no tiene nada. Eso no es tan fácil. Y bueno, y ahí está. No se ha hablado jamás, ni de la refinería se habló tampoco, ni de la exploración petrolera. Por lo menos el presidente no ha dicho nada, tal vez informe algo el lunes en la semanal sobre ese viaje y tal vez tenga alguna buena noticia sobre ello, pero uno lo pone en duda. Esa es la pura verdad. Bueno, en Estados Unidos, que es un país que nosotros no podemos estar distante de lo que pase allí, esa es la pura verdad. Pero el presidente Trump ha anunciado que llegó a un acuerdo a su gobierno con Japón. Es un cliente muy importante para los Estados Unidos y un aliado. Porque lo que nosotros hemos estado diciendo aquí, Estados Unidos no puede estar peleando con sus aliados porque es la estrella polar de Occidente. Estados Unidos, la referencia es el vigilante nocturno, diurno y vespertino de Occidente, Estados Unidos. Es decir, es la hiperpotencia que todos nosotros en Occidente estamos representados ahí, en ese país que se llama Estados Unidos. Quierase o no, también es la cuna. No la cuna no solo de la democracia, sino que es un país donde el cristianismo también está muy arraigado en Estados Unidos. Entonces, Occidente es cristiano, esa es la pura verdad también. Y tiene muchos adversarios, Occidente, precisamente de otras religiones que son hostiles con los cristianos o con los gentiles, llamaban los judíos también, pero los judíos son más amigos de nosotros que de los musulmanes y de los hindúes. Bueno, los hindúes tienen esas religiones espirituales que son complicadas, pero el budismo también y los musulmanes que son sumamente hostiles con ellos. Pero bien, entonces Japón, que es un país que aunque tiene sus religiones también por allá raras, pero es un país muy amigo de Occidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Japón han hecho una alianza, diríamos, en todos los sentidos, económica, militar y científico, en todo. De tal forma que Japón parece un país occidental. Corea del Sur igual, y entonces esos países bien. Pero acaba de hacer un acuerdo con Japón, justo un 15%, ellos dicen que un 25% era muy fuerte y que Japón es un país que tiene muchas inversiones, los Estados Unidos también, y promete hacer más inversiones. Entonces se llegó a un 15% porque Estados Unidos tiene, el caso de los aranceles, el problema de Donald Trump con los aranceles es las variaciones, los cambios, pero que Estados Unidos pueda usar es un mecanismo de defensa y de mejorar su aduana y su posición económica, está bien, y de competencia que Estados Unidos adopte
políticas arancelarias que no le perjudiquen, sino que le beneficien, porque es un país que compra mucho y todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene que defenderse y ahí Trump tiene sus razones. Ahora, todos estos números estrambóticos con los que se quieren manejar esos aranceles y además hacer amenaza con ellos y no negociaciones, entonces debilitan el liderazgo de los Estados Unidos y eso ha estado pasando. Lamentablemente, entonces anda Europa loca y los buenos vecinos de los Estados Unidos, como es México y Canadá, están en una incertidumbre. Bueno, no sé si tenemos energía, porque estamos sin señal. ¿Qué me dice Miguel? Seguimos, ¿verdad? Está bien. Bueno, es que vi un pequeño apagón ahí en el monitor, pero bien. Entonces Estados Unidos llegó a un acuerdo con Japón y eso está muy bien. Tiene que llegar a acuerdo con México y con Canadá porque son sus vecinos ahí, y acuerdos de libre comercio y los demás países amigos de Estados Unidos. La Unión Europea está también en un dilema, no sabe qué hacer, si le pone aranceles o no, si lo equipara a los mismos que ponga Trump, etcétera, etcétera. Pero eso mantiene en una situación muy incómoda a los amigos de los Estados Unidos. Pero bien, el propio Trump, también nosotros hemos dicho que el presidente Trump se inscribe en el orden de los dinamiteros, de los presidentes o de los líderes que crea la estampida. Y eso no es bueno, porque también debilita el liderazgo de los Estados Unidos. Si usted crea es dinamitero, por ejemplo, con los acuerdos de clima y todos los países europeos y amigos de Estados Unidos están alineados con ese problema del cambio climático, pues Estados Unidos, si se desliga de ahí, se ve como un adversario de sus propios amigos. Eso se ha señalado. Y la estampida de los acuerdos multilaterales, laterales, regionales, etcétera, los cambios bruscos de los mercados por estos asuntos de los aranceles, indiscutiblemente que Estados Unidos entonces adopta una política, o el presidente de los Estados Unidos adopta una política de estampida y dinamitera. Ahora, para el caso de la UNESCO, aún el gobierno de los Estados Unidos presentar esas características de dinamitero y de generar la estampida, pero en este caso se justifica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha sido asediado en esos organismos de Naciones Unidas. Como hemos dicho nosotros aquí, Estados Unidos lo vetan prácticamente todos los países y van a votaciones que muchas veces solo Israel lo secunda. Entonces, ante situaciones como esa, Estados Unidos, que es el que más dinero aporta a Naciones Unidas, porque yo he dicho aquí que más de un 27% del presupuesto de Naciones Unidas lo aporta Estados Unidos y China aporta apenas un 15%. Pero ellos cada vez que van a elecciones ahí internas, resoluciones y todo, pierde Estados Unidos. No, entonces Donald Trump tiene razón al sacar a Estados Unidos de la UNESCO. Vamos a la pausa y regresamos con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York, vemos toda la felicidad. Oh, oh, Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, pues es la tercera vez que Estados Unidos anuncia su retiro de la UNESCO. Porque también en 1984, si mal no recuerdo, el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. Se religió Reagan y ganó la reelección, 84-88. 80-84, 84-88. Luego Bush, padre, luego Clinton y luego Bush hijo. Esa fue la... Bueno, en el 84 Estados Unidos se fue de UNESCO también. No quiere decir que la posición de estampida o dinamitera de Trump se verifique ahora con esa salida o ese anuncio de salida de UNESCO. Ya Trump lo había hecho en la gestión anterior de él y lo anunció para el año que viene, se va de UNESCO. ¿Qué pasa con eso? Que Estados Unidos retire esos apoyos económicos y esas instituciones, sin esos apoyos de Estados Unidos, se tambalean. Y Estados Unidos va a terminar yéndose hasta de la ONU, decíamos nosotros, o va a presionar para que la ONU, ellos aporten menos y se distribuya más, así como hizo con la OTAN, va a ser también con esta gente de Naciones Unidas, porque Estados Unidos cada vez que presenta una resolución o un proyecto de lo que se lo tumban, tiene la mayoría. Yo recuerdo cuando aquellas luchas de la Guerra Fría, hubo una serie de países que quisieron como identificarse como independientes. Y estaba hasta la India y todos esos países. Aquello de los no alineados, pero vaya usted a ver cuáles eran los no alineados. Cuba era de los no alineados. Y era un satélite de la Unión Soviética. Pero más que un satélite, era un oído, una bocina de la Unión Soviética al lado del territorio norteamericano. Entonces, en ese ambiente se conformó un grupo que se llamaba el Grupo de los 77. Eran los 77 países más pobres del mundo. Entonces Estados Unidos fue condenado en esa convención o conferencia de los 77 en París, me acuerdo. Estados Unidos fue condenado al imperialismo norteamericano y toda aquella política y Vietnam y la política de invasiones, pero los invasores también eran los soviéticos, pero eso estaba legal. Los comunistas podían hacer lo que mataban 20 millones de gente y eso estaba bien. Y eso había un eurocomunismo que confesaba en el confesionario estalinista o del Soviet Supremo. Y esos crímenes de la Unión Soviética pasaban inadvertidos para Occidente. Nadie osó llevar a Stalin ni a ninguno de esos matones soviéticos a la Corte Internacional de La Haya. Pero todavía, vean el comportamiento que hay con Putin. Las democracias de América Latina y del mundo, líderes democráticos, usted lo ve
e independientes. Usted lo ve acariciando a ese presidente, incluso el propio Trump lo ve como genial, inteligente, genial, un matón, criminoso y además genocida. Así lo han señalado en Estados Unidos. Entonces, ese grupo de países de los 77 acusaba a Estados Unidos de todas las maldades. Y había que condenar a Estados Unidos y lo condenaban en esa reunión de los 77. Pero conclusiones del cónclave. Que Estados Unidos aporte 90.000 millones de dólares en esa época, que era todo el dinero del mundo, para asistir al desarrollo de los países más pobres de la tierra. Y entonces, ¿cómo se explica que usted vaya a condenar a Estados Unidos a un evento internacional de Naciones Unidas o no, y usted tenga la hipocresía, el cinismo de pedir ahí, después que usted condena a ese país, que usted le exija pedirle 90.000 millones de dólares en contribución para su propio uso, para su desarrollo y para estabilizar muchos de esos regímenes de oprobio que eran parte de los 77, incluyendo todos esos países africanos y asiáticos. Es decir, que Estados Unidos lo que ha tenido son reveses con esos apoyos. Comida, de todo, medicina, regala de todo al mundo en desarrollo. ¿Y con qué que le pagan? Con las condenas en las Naciones Unidas. Entonces, muy bien que se vayan de UNESCO, porque las políticas que se aplican allí, culturales, todas van en contra de los principios de Estados Unidos y del propio Trump, porque esa es otra. Y ellos dicen que esas culturas que se manejan allí en UNESCO, eso no va con lo que piensa el liderazgo actual de los Estados Unidos. No, pero ahí tiene razón Trump, ahí, toda la razón. Muy bien que se haya ido de ahí. Bueno, pero entonces van de cal y de arena, como se dice, porque hay situaciones que se dan en Estados Unidos, que entonces el Estado de Derecho, la transparencia, la gobernanza o también la justicia equitativa, Estados Unidos ha hecho no alardes, sino ha hecho pedagogía de ese comportamiento a través de la historia de los Estados Unidos, de ser respetuoso en su país. Esta vez no parece que no ha sido así. ¿Por qué pongo esta duda? Porque el señor Reginald Bullough, un delincuente haitiano detenido en los Estados Unidos, muy rico, pero un hombre ligado al tráfico, al narcotráfico, a los ilícitos y más, todavía unido al crimen en Haití. Un haitiano muy rico. ¿Dónde reside? En Palm Beach, en la zona de Trump, donde está Mar-a-Lago y donde viven muchos magnates. Ahora yo me pregunto, ese señor que es un delincuente extranjero, señalado como patrocinador de las guerrillas esas haitianas y de las bandas, irá a Alligator Alcatraz, a donde van los otros, o lo llevarán a una corte muy distinguida y a una cárcel muy especial, al señor Bullough, a donde lo van a enviar. Se lo enviarán a Bukele, porque debieran mandarlo donde Bukele, pero lo mandará el gobierno de Donald Trump a Bukele, al señor Bullough. Lo dudo, pero vamos a esperar. Quizás ese cuadro delictivo que presenta el señor Bullough sea suficiente como para recibir ese castigo de ser enviado a la cárcel de Bukele, o mínimo también a Alcatraz, o Alligator Alcatraz, esa que está ahí en los humedales de la Florida. Porque uno sabe cómo que son esas
estructuras judiciales, muchas veces complacientes con esos muy ricos, y este señor parece que es un magnate haitiano, pero no sabe cómo son esas riquezas de Haití, producto del expolio y de los ilícitos, como decía el doctor Marino Vinicio Castillo, dice, de ese almacén de droga que es Haití, y fíjense lo que ha salido de ahí, todo ese bandolerismo, pandilleros, y quienes lo financian son precisamente estos matones, estos ricos que se prestan a todas las diabluras para ellos ganar más dinero, tener más poder y además influir para que los demás sean una especie de vasallo de ellos y aplicar todos esos ritos vasalláticos de la zona en Haití, que ahí eso es lo que son, todavía están en la edad de la servidumbre, porque eso es lo que hay en Haití todo el tiempo. Y fíjense cómo elementos tan ricos viven entonces cubriéndose del crimen, cubriéndose de todas esas prácticas de bandidesca, entonces viven cómodos en los Estados Unidos como si fuera un refugio allí. Aquella democracia que debe ser más exigente con este tipo de personajes, de mala agüero. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver, señores, con el botánico y todo esto se ha creado todavía, a pesar de las aclaraciones que se han hecho. Ayer se hablaba de la acera, que solamente va a ser afectada la acera que va entre la calle y me imagino que hay una pequeña porción de grama que separa la acera de la pared. Pero ustedes pueden estar seguros que si se va la acera, se va la pared y además parte de ese parqueo que está enfrente. Es decir, el botánico van a seguir con lo mismo, digo yo. Ustedes verán que a través de la acera se van palmas, se van todos esos árboles que están robles, unos árboles que están ahí al lado de la verja occidental del botánico. Y entonces pasan el caramelo de que le vamos a agregar 24,000 metros al botánico. Y ustedes verán que se van a cumplir ese 0,01% va a ser tomado sobre la base de que nada más es la acera. Pero, repito, detrás de la acera se va la verja y se va parte de ese parqueo frontal, que hay un parqueo enfrente del botánico, y ustedes verán la reducción que va a haber ahí. Porque hay gente que está hablando y uno no le cree, porque ya se han hecho no creíbles. Yo, escuchando a Eduardo Estrella, que Eduardo es un hombre serio, uno lo sabe, y ayer lo decíamos, un hombre que crea empatía si habla, pero los demás no crean empatía, crean ilusiones. Es gente que uno sabe que vive hablando con una soflama muchas veces, retórica, discurso, que cuando estaban en la oposición era una cosa y ahora en el gobierno lucen distintos. Ahora todo está bien. Ayer eso era condenable, si lo hubiera hecho el PLD o Balaguer, eso era condenable, pero ahora no es condenable porque lo vamos a hacer nosotros. Entonces hoy me sorprende en el periódico, en el grupo Corripio, el señor director de Apordón, Apordón es de Apordón, Aeropuertos Dominicanos. Ese señor anunció en ese almuerzo o ese encuentro, los grupos Corripio, anunció que ellos pretenden hacer un muelle, oigan bien, un muelle frente al Hotel Jaragua, por ahí, es decir, en Guibia,
pero un muelle de crucero y todo aquello. Pero esa misma gente fueron los que condenaron la isla. Me acuerdo yo cuando se planteó la isla, una isla ahí enfrente. Condenaron al PLD de ese momento, me acuerdo yo. Quien propuso, creo que fue el ingeniero Selman, que propuso esa, tipo lo que hay en Qatar, creo, o en Dubái, que hay unas islas, hay unas palmeras, isla palmera, se ven como una palmera, pero son islas hechas encima del mar, para hacer edificaciones ahí. Bueno, todo un espectáculo y una belleza. Bueno, el proyecto se presentó aquí, inmediatamente, eso fue, yo recuerdo cómo saltaron las alarmas en el PRD en ese momento. Pero el PRMista que veía eso, como también se unieron a las críticas al gobierno de Danilo Medina, válidas, en el momento que se planeó el asunto este de la terminal de autobuses allá en Los Tres Ojos y el Parque del Este, que uno sabe que eso es una aberración y lo criticamos, lo que tenemos que criticar esas cosas. Y con el Parque del Este pasó, ¿qué hizo Hipólito Mejía antes del PLD? Fue, como Balaguer estaba vivo, fueron a negociar con Balaguer. Pero Hipólito Mejía no fue él. El presidente no iba a ir a molestarse para ir donde Balaguer en la oposición a pedirle que le permitieran alterar ese Parque del Este. Entonces, el presidente Hipólito Mejía envió al doctor Puello, José Joaquín Puello, que era el presidente del Comité Olímpico. Entonces José Joaquín, hijo de doña Sara Herrera y de don Teto Puello, gente de Balaguer, amigos de Balaguer. Y esa familia Puello, imagínense usted, familia patriótica de este país, los Puellos. Y Balaguer, biógrafo de los Puellos también, en su libro, otros discursos y otros temas literarios, me acuerdo que trata a José Joaquín Puello ahí. Entonces José Joaquín fue y le prometió a Balaguer que en ese Parque del Este se iban a hacer unas naves para los Juegos Panamericanos. Y Balaguer, para que por no entrar en conflicto con Hipólito Mejía, y aceptó eso. Pero desde que se murió Balaguer, vendieron el parque Mirador Norte, que con Balaguer vivo no se atrevían a eso. Un cementerio, ahí está el cementerio. Como dijimos nosotros, y la ley 64 fue alterada hasta los bordes de los mares. Fueron alteradas las playas y la distancia para ubicar hoteles de amigos, de amiguetes. Pero además, ¿qué se hizo en el malecón? Un restaurante prohibido por ley, porque ahí no se puede construir. Ahora ya se anuncia un muelle, pero se anuncia un muelle sabiendo uno que no va a hacer nada, porque nada más es para el figureo y estar en la prensa y llamar la atención. Uno sabe que no lo van a hacer y además la ley lo impide. ¿Y qué era lo que decíamos ayer? Terminen las obras que están ahí, porque este gobierno tiene que terminar la Duarte. ¿Qué es lo que se va a hacer con la Duarte? O por lo menos que auditen a obra pública, a ver qué es lo que ha pasado, qué pasó ahí con la anterior gestión, mala gestión que hubo en obras públicas. Que el gobierno dé una explicación de eso. Y no con una auditoría atada a circunstancias, no, una auditoría externa. Y que se sepa la verdad, a ver si es verdad que quién es que pasa los exámenes o no. Porque eso es lo que necesitamos en el país. Transparencia, pero no de hablar y de decir que lo somos transparentes. Es que hay que ser transparentes y además aparentar también que lo es. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, por eso muchas veces nosotros hemos dicho aquí que en el gobierno hay gente que anda tontas y a loca, porque que se anuncian cosas que uno sabe que esas cosas eso es irrealizable. Eso nada más es por llamar la atención, pero concéntrense, como decía el profesor, el telépata del Parque Riquillo, concéntrense, profesor. Señores, concéntrense en terminar, todo el mundo está al unísono. Miren, hay que terminar las obras. La Duarte, ¿qué es lo que van a hacer con la Duarte? Entonces Eduardo Estrella, que es el ministro, que terminen eso y que hagan lo que tengan que hacer y luego, porque uno sabe que eso no lo van. Incluso, esa misma solución de la Colombia es mejor que ese tramo que van a afectar del Botánico. Miren, no lo hagan ahora, déjenlo de último. Por si luego viene un cambio de gobierno y viene un cambio de diseño y el que llegue diga, mira, yo voy a hacer una trompeta ahí y no voy a afectar la acera ni el parqueo del Botánico. Vamos a hacer una trompeta como se hizo en la Ortega y Gasset. Ya, déjenlo de último. Que dejen ese tramo de último, repito. ¿Por qué? Porque el gobierno, con la lentitud que se han trabajado las obras, que uno sabe que eso no lo van a terminar por todo este tiempo. Y esa República de Colombia, eso conlleva mucho, bueno, ya vimos, más de 9.000 millones de pesos anunciaron, y túneles, y elevados, y qué sé yo, eso lleva muchísimas obras ahí conexas para fines de habilitar las vías que piensan hacer, los carriles. Pero yo creo que el gobierno tiene que concentrarse en resolver sus cosas, sus circunvalaciones, que eso todo el mundo está al unísono en eso. Y además, el presidente, como el presidente es ubicuo, que está por todos lados y en todas las partes, el presidente que vaya y visualice eso, él con sus propios ojos, vaya y visualice aquello. Y sepa que eso tal vez va a tomar mucho tiempo hacer eso y tal vez no lo van a poder ni hacer, quién sabe. Porque con la lentitud, repito, con que se hacen las obras, es probable que estén muy lentas. Bueno, parece que la gente que está en justicia presienten que vienen condenas, digo yo. El señor Alexis Medina hizo unas declaraciones descalificando a la justicia,
diciendo que eso es lo que hay, es una persecución a su partido, al PLD, pero viene a decirlo como tarde, porque usted lo que tiene que hacer es, como tienen 4 o 5 años en ese juicio, usted probar que esa acusación que le hizo el Ministerio Público es falsa, y punto. Pero usted no puede estar perjugando a los jueces que todavía no lo han sentenciado a usted, a menos que él sepa ya, se haya filtrado lo que le llega, que va a venir una sentencia y que lo va a condenar a 10 años, o a 5, o a 15, o que lo van a absolver, y podrá hablar con esa fuerza de convicción de que, bueno, la justicia me maltrató, pero esto es una persecución política al partido mío y de mi hermano. Pero es que no ha habido fallo. Y las acusaciones están ahí. Y ese juicio ha caminado tanto porque parece que los jueces mismos han visto que esas pruebas son pruebas, primero, obtenidas lícitamente, para que se mantengan tanto tiempo en eso. Y segundo, que tienen fuerza, que tienen peso de verdad lo que se le está acusando. Pero usted venía a decir que eso es una persecución política, el mismo sofisma, como hemos dicho aquí. Usted lo que tiene que demostrar, porque usted no tenía, yo recuerdo, y he hecho ese señalamiento aquí. A principio del gobierno de Danilo Medina, recuerdo yo que estábamos en un sitio, una barra, un bar, un grupo de amigos, y había una mesa al lado de nosotros. Pero se paraba un señor continuamente, no pasaban 5 o 10 minutos, se paraba y salía con una persona a hablar fuera del negocio. Esa persona hizo eso como 10 o 12 veces en el tiempo que nosotros permanecimos en ese lugar. Y yo, que no conocía el elemento, pregunto, ¿y quién es esta persona que no se queda quieto en la mesa y continuamente está saliendo? Y era una mesa muy grande con mucha gente. Me dice, pero ese es Alexis Medina, ese es el hermano del presidente. Me digo, pues este señor parece que está haciendo muchos buenos negocios o es una persona muy confiable para hacer negocios. Pero yo le recomiendo a ese señor, que no lo conozco, yo le recomiendo que sepan hacerlo mal hecho, bien hecho. Le decía yo a los amigos míos ese día ahí. Y miren dónde terminaron esas continuas salidas de ese negocio para conversar con personas que parece le iban a plantear negocios. Es decir, este señor no era un magnate en ese momento. Entonces, si usted presentó todas estas riquezas y toda esa magnitud de negocios tan grande, usted no lo exhibía desde el principio. Por tanto, vaya a su justicia, ya usted está en la justicia, usted termine ese proceso y que decidan los jueces con lo que las pruebas, si son falsas o las pruebas son válidas o no son válidas. O no le van a poder probar a usted que usted ha hecho cosas mal hechas. Pero no comienza a descalificar y a decir que esa justicia no sirve y que la justicia es una justicia mala, porque esta es una justicia que lo que está politizada y que lo que andan persiguiendo al PLD. Cuando hay tantos casos que han sido llevados ahí por la misma Procuraduría General de la República, que incluso cae en esa categoría de insultos. Porque a los jueces, si usted está imputado, usted tiene que tener respeto. Mira, ahí hay 2 presos. O uno, no sé, Ángel Martínez. El juez, por delito de audiencia, lo tiene preso, creo que así es que le llaman. ¿Por qué? Porque llegó insultando al juez. Oye, usted tiene calidad para usted insultar a un juez. Porque usted lo que tiene que esperar es que el juez tenga su fallo y usted podrá incluso refutarlo, pero jurídicamente hay que refutar los fallos judiciales. No es lanzándole piedra al juez o amenazándolo de muerte a él o a su familia, porque las cosas se le complican. Entonces, eso me dice a mí que hay la posibilidad de que este señor ya esté orejeado, como se dice, y pueda venirle entonces una sentencia que ya, pues ya el juicio va a ser prácticamente en la etapa final. Y parece que él debe conocer que tal vez viene un fallo
que no le va a favorecer a él, o tal vez un fallo que le favorezca y él diga, bueno, voy a salir por la puerta grande porque hice esa advertencia como quiera, pero miren, al final estoy absuelto. Me dieron la absolución porque no me pudieron probar los hechos o las faltas o las culpas que se me imputaron. Pero eso son cosas que uno no lo entiende, porque la verdad que han sido los jueces o la justicia y la Procuraduría General de la República o la penitenciaría han sido también no voy a decir que han claudicado, porque eso es parte de los procesos, pero han sido indulgentes, se puede decir, con muchos de ellos, que están ahí todavía libres en su derecho de tránsito y de hablar, y nadie le obtiene muros de contención. Están libres en la calle y y en su vivienda, y están muy bien y se ven muy bien y no se le ven esos rostros, diríamos, agobiados por esas prisiones, o todas esas persecuciones políticas que ellos alegan. Se ven muy bien, no se ven como perseguidos, esa es la verdad, se ven muy bien, pero vamos a esperar, porque eso es lo que tienen que hacer los que están imputados en casos judiciales, de esperar que falle la justicia. Pero usted no puede estar insultando a los jueces, porque los jueces también dirán que ellos se tienen que ganar el respeto de la sociedad. Eso es muy delicado, la verdad que tienen que tomar distancia de esas cosas. Bueno, vamos a ver. Migración acaba de anunciar, ya yo no sé cuántas veces ha anunciado el señor Lee, 200,000 haitianos han sido repatriados a Haití. Pero uno sabe que no lo vemos, es que no hay un video, como hemos dicho. General Lee, enséñenos videos de esas salidas. Enséñenos las pisadas que tienen que levantar cierta polvareda por donde usted lo despacha. Si son 200,000, vamos a ponerlo arbitrariamente de a 50,000 por cada puerta de entrada a Haití, en los puntos fronterizos nuestros. 50,000, usted sabe por dónde pasan 50,000 personas, no crece la hierba, General Lee, como decía Tila, que tantas veces lo he repetido aquí. Pero también las cifras continuamente varían. El año pasado fueron 400,000, ahora van 200,000 en 6 meses. Bueno, pero ¿por dónde que usted está despachando esos 200,000? Enséñenos las fotos, por lo menos, o los videos de esas, pero no es que lo lleven en 3 o 4 camioncitos que lleguen a Elia Piña y tiren una foto allí y esas son las repatriaciones. Es que podamos ver, apreciar por qué puerta, por qué camino, por qué puente, por qué senderos es que estamos despachando a estos haitianos, porque cada día son más los haitianos en el país. Y nacen, se reproducen, siguen reproduciéndose como roedores, las escuelas llenas de haitianos y ellos creyéndose ciudadanos, pero tendrán siempre, nunca van a cuajar como ciudadanos dominicanos y tendrán el anatema de su origen, siempre que le va a perseguir ahí como haitianos. Aunque estén en las escuelas y crezcan y hablen español, serán haitianos. Bien, les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Muchos gatos en el macuto de los momentos actuales. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.